Seguramente más de uno de nosotros ha oído hablar de un dashboard en el cual nosotros vemos habitualmente una forma muy práctica y muy elegante de mostrar los datos, poder visualizarlos y poder entenderlos mejor para tomar mejores decisiones. En rigor de verdad son estructuras como esta o como esta, en el marco de las cuales vamos a trabajar habitualmente con aplicaciones como por ejemplo son Power BI, Tableau u otras que sirven para el mismo objetivo. Nosotros hoy vamos a proponer una forma distinta de lograr este objetivo y lo vamos a hacer enteramente desde Python. Es decir, vamos a procesar los datos, vamos a analizarlos, vamos a hacer gráficas con Python, con las librerías que usamos habitualmente y vamos a hacer una aplicación que se llama Dashplotly, que justamente sirve para hacer un dashboard con esta librería que es ni más ni menos que una librería de Python. Para poner en práctica esta idea de desarrollar un dashboard con Python vamos a usar un análisis RFM. El análisis RFM es una técnica muy utilizada por los científicos de datos, por lo que antes de pasar a la práctica en sí misma vamos a dar una breve introducción de qué se trata este análisis RFM. El análisis RFM se utiliza para comprender y segmentar a los clientes en función de su comportamiento de compra. RFM significa actualidad, frecuencia y valor monetario, obviamente expresado en inglés. Estas son tres métricas clave que brindan información sobre la participación del cliente, la lealtad y el valor para una empresa. Concretamente, el análisis RFM es un concepto utilizado por los profesionales de la ciencia de datos, como dijimos antes, especialmente en el ámbito del marketing, para comprender y segmentar a los clientes en función de su comportamiento de compra. Con el análisis RFM, una empresa puede evaluar lo siguiente de cada uno de sus clientes. Reciente, de allí viene la R, la fecha en que hicieron su última compra. Frecuencia, de allí viene la F, con qué frecuencia realizan las compras. Y valor monetario, de allí viene la letra M, la cantidad gastada en compras por cada uno de esos clientes. La actualidad, la frecuencia y el valor monetario de un cliente son tres métricas claves que brindan información sobre la participación del cliente, la lealtad y el valor para una empresa. Para realizar un análisis RFM con Python necesitamos un conjunto de datos que incluya ID de clientes, fecha de compras y monto de sus transacciones. Con esta información vamos a poder calcular los valores RFM de cada cliente y analizar sus patrones y sus comportamientos. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte nos vamos a centrar en reconocer los datos que vamos a tomar como ejemplo para poder llevar a cabo este caso de análisis RFM. Vamos a hacer los gráficos con las herramientas de Python que usamos habitualmente, las librerías de gráficos de Python que ya hemos usado anteriormente. Y en la segunda parte de esta clase donde vamos a usar la librería Dash, donde vamos a poner estos gráficos en una estructura de tipo dashboard. Bueno, lo primero que tenemos que hacer como siempre es conectarnos al entorno de Colab, aquí ya estamos conectados, y luego empezar por importar las librerías, que vamos a empezar por importar Pandas y las librerías Plotly que mencionábamos para llevar a cabo los gráficos que referenciamos recién. Así que arrancamos con eso y luego vamos a traernos el archivo CSV sobre el cual vamos a trabajar justamente para graficar esos datos. Así que seguimos con esa tarea. Bien, una vez que hicimos eso, vamos a poner esa estructura de datos CSV en un data frame, como lo hicimos otras veces, y vamos a visualizar justamente la estructura de las 5 primeras observaciones de nuestro data frame. Bien, allí podemos ver el resultado del head, donde como siempre podemos ver las 5 primeras observaciones de cada uno de nuestros data frame, en este caso del data frame que proviene de haber tomado los datos del rfmdata.csv. Vemos aquí cada una de las características, el número de cliente, bueno, el día de la compra, el monto de la transacción y alguna otra información que también es importante, pero no tiene que ver con el centro de lo que nosotros estamos buscando aquí en este práctico. Ahora vamos a pasar concretamente a empezar a calcular los valores de este análisis RFM. Paso seguido, justamente vamos a acomodar un poquito los datos para que sirvan a los propósitos de nuestro análisis RFM. En principio, vamos a asegurarnos que el formato de la fecha de la compra, ¿sí? Esto que está aquí, tenga un formato apropiado de fecha y hora. Por eso aplicamos la función toDateTime de Pandas para justamente volver a poner en la misma característica el dato formateado.
Luego vamos a calcular los tres componentes del análisis de RFM: el reciente, la frecuencia y el valor monetario. En el caso del reciente, lo que voy a hacer, voy a calcular la diferencia de días entre la fecha de hoy y la fecha de la última compra, y justamente voy a generar este dato en la característica recency. Luego vamos a calcular la frecuencia. Para eso vamos a agrupar todos los datos, ¿sí?, por el ID del cliente, y luego vamos a contar cuántos valores únicos de Order ID tiene para ver cuántas compras ha realizado. Es decir, vamos a agrupar por este valor y vamos a contabilizar cuántos valores únicos de Order ID de este valor hay dentro de este Customer ID, entendiendo que las órdenes pueden haber más de una, dado que diferencia cada una de las compras, ¿sí? Entonces ese va a ser el método que vamos a usar para calcular la frecuencia. Y finalmente el valor monetario vamos a agrupar también por el ID del cliente, nuevamente por esto, pero para sumarizar todas las transacciones o el valor de todas las transacciones y tener el valor de la compra total por cada uno de los clientes. Una vez que hacemos esto y lo ejecutamos ahora, vamos a ver el resultado de cómo queda el datahead ahora, con estas tres nuevas características: recency, frequency y monetary value que acabamos de calcular. Bien, ya tenemos datos formateados como queremos, y ahora vamos a calcular las puntuaciones, que también son importantes para un análisis RFM. ¿Por qué es importante este tema de las puntuaciones? Porque aquí nosotros tenemos valores y una variedad muy grande de valores. La idea es poder darle un nivel de importancia y poder establecer como 5 subdivisiones o 5 categorías para cada uno de estos tres elementos que estamos incorporando: recency, frequency y valor monetario. Por eso lo que vamos a hacer, como está aquí, es crear justamente 5 categorías: 5, 4, 3, 2, 1 para la actualidad, 5 categorías para la frecuencia, 1, 2, 3, 4, 5, y lo mismo para el score monetario. Obviamente hay una mirada diferente, por eso los números están de mayor a menor en un caso y menor a mayor para otro, justamente por el tipo de característica y la importancia del número más alto con la característica más fuerte. Una vez que hacemos esto, lo que vamos a hacer es utilizar la función pdcat. ¿Para qué? Para que me arme 5 bins, que habitualmente es una palabra que se usa mucho cuando se quiere de alguna manera definir 5 estamentos, y poder distributivamente, proporcionalmente, crear esa distribución, y en esa distribución darle un valor de frecuencia, un valor de valor monetario y un valor de reincidencia o de recency del tiempo de la última compra. Entonces, insisto, con estos primeros, esta matriz de aquí y esta matriz de aquí y esta matriz de aquí, creamos los valores de puntuaciones para cada una de esas características, y con esto que está aquí las distribuimos en términos de decir, bueno, de tanto valor monetario es la característica 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo mismo para la frecuencia, lo mismo para la reincidencia. Así que procedemos con ejecutar esa función y ya tenemos los datos, y lo podemos ver ahora justamente haciendo un info de el data sobre el cual venimos trabajando, y aquí vemos justamente que tenemos todas nuestras características, y con estas tres últimas que agregamos como score y las tres anteriores que habíamos agregado recién cuando calculamos el dato original. Entonces tenemos el valor de RFM y el score de RFM. Ahora observemos que estos tres últimos valores que referenciábamos recién están tipificados como de tipo category, y obviamente estos valores tenemos que transformarlos en enteros, en numéricos enteros, que es lo que estamos haciendo aquí. Hecho lo cual, vamos a volver a ver el data con un head para poder ahora identificar, además de aquellas tres primeras columnas características que agregamos al principio, estas nuevas que tienen que ver con el score y ahora transformado a valor entero. Aquí están, y tenemos, bueno, en este caso las puntuaciones de estas tres características. ¿Sí? Vemos lamentablemente todo el caso 1, pero obviamente hay valores de 1 a 5, pero sí podemos observar en el score monetario que ya tenemos una variedad entre 2 y entre 1. Ahora vamos a llevar a cabo como punto número 3 o como paso número 3 la segmentación de valor RFM, que sería la combinación de las tres puntuaciones que vimos recién.
Entonces tenemos ahora un RFM score que va a ser la suma del score, de la recency, del frequency y del score monetario. Luego vamos a ponerle una etiqueta a cada uno de estos casos, tratando de hacer una segmentación entre bajo, medio y alto de acuerdo al valor obtenido del cálculo recientemente hecho. Así que ejecutamos esto y volvemos a mirar el data, ahora haciendo un head de 10 para poder ver más variedad de observaciones, ¿sí? Y aquí tenemos entonces, podemos ver, parece que siempre las primeras observaciones tienden a tener un valor uniforme, en este caso bajo en la mayoría de los casos, pero aquí vemos un caso donde hay medio. Evidentemente también hay casos de valores altos, ya lo vamos a ver en el gráfico que vamos a ver a continuación. Una vez que segmentamos los clientes entre bajo, medio y alto en virtud de la puntuación y del cálculo total de la suma de las puntuaciones que nos llevó a calificar o a etiquetar a los clientes en bajo, medio y alto, vamos a contar cuántos clientes de tipo bajo, cuántos clientes de tipo medio y cuántos clientes de tipo alto tenemos justamente con este código que está aquí, y ejecutamos y tenemos ahora justamente la sumarización de los clientes por cada uno de los segmentos que mencionamos recién. Paso seguido vamos a empezar a hacer nuestro primer gráfico de los tantos que vamos a desarrollar en esta clase, y vamos a aplicar para ello este código porque vamos a hacer un gráfico de barra. Lo primero que definimos es una paleta de colores para que automáticamente vaya generando colores en la medida que lo vaya necesitando, y aquí está el código a través del cual vamos a definir el gráfico de barra, donde claramente ponemos que los elementos que vamos a enfrentar para poder desarrollar este gráfico de barra son el valor del segmento que definimos recién como alto, medio y bajo, y la cantidad de clientes que hay en cada uno de esos casos, y finalmente lo relativo a los títulos para el eje de las Y, para el eje de las X y para el gráfico en general. Ejecutamos este código y obtenemos este gráfico que está aquí abajo, donde nos dice claramente con un color cuáles son la cantidad de clientes de nivel bajo, y vemos aquí cuando apoyamos el mouse que sale una etiqueta con la cantidad, nos dice que son 435, lo mismo aquí 386 y lo mismo aquí 179. Lo que tenemos que entender ahora es que no todos los bajos son iguales, no todos los medios son iguales y no todos los altos son iguales, y justamente el análisis RFM me va a permitir dilucidar como una subclasificación dentro de esta gran clasificación para entender cuáles de los bajos están más cerca de ser clientes que pueden llegar a perderse y cuáles son dentro de los bajos los que están más cerca de recuperarse, y un análisis seguramente similar pero un poco más positivo porque el que está en nivel medio está más lejos de ser un cliente que puedo perder y más cerca de un cliente que puedo recuperar, y lo mismo para el nivel alto. Así que vamos con eso ahora. Esa segmentación de clientes dentro de la primera clasificación de alto, bajo y medio la vamos a llevar a cabo con las siguientes etiquetas: VIP, leal potencial, cliente en riesgo, no puedo perder, que es una forma de llamar a aquel cliente que ya está muy cerca de perderse, pero se puede hacer alguna y esperanzas para poder recuperarlo, y finalmente el cliente de tipo perdido que ya literalmente no se puede recuperar. Esas clasificaciones las vamos a poner dentro de una nueva característica que le vamos a llamar RFM Customer Segment, y vamos a, en el final de este código, visualizar la columna del Customer ID y del RFM Customer Segment que acabamos de crear. Ejecutamos este código y aquí vemos el resultado, el Customer ID y esta etiquetación de cada uno de los clientes en virtud de esta segmentación que obra sobre la primera clasificación de alto y medio y bajo que habíamos hecho antes. Bien, aquí solamente visualizamos algunas columnas, unas observaciones, del principio del data frame y del final del data frame, y ahora pasamos a continuar con el análisis RFM. Para ello vamos a escribir el siguiente código con el propósito de hacer algo como lo que se ve aquí abajo, es decir, una agrupación por valor de segmento, por segmento de tipo RFM, y ver cuántos clientes hay dentro del primer tipo y del subtipo correspondiente en cada uno de los casos. Y aquí, cuando vemos un poco el detalle de esto que acabamos de crear, tenemos una primera aproximación del objetivo, es decir, aquí tenemos del segmento alto los subsegmentos
VIP, perdido, no puedo perder, leal potencial y cliente en riesgo, y la cantidad de clientes que hay en cada uno. Obviamente que al ser un segmento alto, la cantidad de no puedo perder y de perdido y cliente en riesgo es cero, porque se supone que son los clientes más calificados que lejos están de eso. Pero si me voy ahora, por ejemplo, abajo, veo que por el contrario, los clientes de tipo VIP son cero y toman más fuerza aquellos que tienen que ver con perdido, no puedo perder, o cliente en riesgo. Para ver el resultado de esto vamos a hacer un gráfico de tipo tree map y poder ver la gran clasificación que habíamos visto antes con el gráfico de barra, este que estaba aquí arriba, y la subclasificación dentro de cada uno de ellos de esta nueva segmentación que obra por dentro de bajo, medio y alto. El código para eso es este que está aquí, donde justamente vamos a poner en juego el contenido de este conjunto de datos que vimos recién, que llamamos Segment Product Counts, en donde tenemos, como dijimos recién, en las dos subcategorizaciones cuántos clientes hay en cada uno, y aquí en el path justamente ponemos esos dos valores, el value segment y el RFM Customer Segment. Le decimos que queremos una contabilización en cada uno de esos recuadros que vamos a ver a continuación y algunas otras cuestiones que tienen que ver, como siempre, con la variedad de colores que queremos que tengan cada uno de los segmentos y el título del gráfico. Lo ejecutamos y podemos ver y entender mejor ahora cuál era el sentido de este gráfico. ¿Ven? Aquí tenemos dentro de bajo lo que hablábamos hoy o lo que veíamos en esta distribución de datos, pero ahora de manera gráfica. En bajo tengo cliente en riesgo, no lo puedo perder y perdido. Obviamente los que aparecían en cero aquí arriba, que eran VIP, por ejemplo, o leal potencial, directamente no aparecen. En el caso de medio, todos son leal potencial. ¿Sí? Si vamos a los datos, veo que la única subcategorización de medio que tiene valores es leal potencial. Los otros son todos cero, entonces fíjense que acá solamente aparece eso. Y finalmente en alto aparecen solamente valores en VIP y en leal potencial. Observen que cada vez que toco cada una de estas clasificaciones me aparece la cantidad. ¿Sí? Y si toco digamos, en la parte superior para tomar todo, la categorización primitiva o primaria, como era bajo, medio y alto, también me aparece la cantidad. O sea que está muy interesante este gráfico. Supongamos que ahora yo quiero ver dentro de un determinado segmento, vamos a tomar el segmento VIP, cómo están distribuidas las tres características de Recency, Frequency y Monetary Score. Para eso vamos a usar un gráfico que se llama de boxplot o de bigote, como se dice habitualmente, y por eso en este código lo primero que hacemos es quedarme de todo el data solamente aquellos cuyo RFM es igual a VIP y luego decirle que quiero que me haga un boxplot de Recency, Frequency y Monetary. Por lo tanto, si ejecuto este código me voy a encontrar con algo como lo siguiente, donde veo que en el caso de un cliente de tipo VIP, la Recency tiene una categorización que va de 3 a 5 y promedio 4. La frecuencia en todos los casos es 3, es un valor uniforme, no hay ningún cliente de tipo VIP que tenga una frecuencia distinta a 3, y en el caso de Monetary iría de 3 a 4. Bueno, esto me permite ver en dónde están concentrados los tipos de datos dentro de una determinada característica, es decir, en el caso de estas tres características para el segmento de VIP. Ahora vamos a ver un gráfico de tipo correlación, donde tenemos aquí las mismas tres variables que vemos usando justamente en RFM, Recency, Frequency y Monetary, y vamos a ver si existe relación entre esas tres variables y cuáles de esas relaciones son más fuertes o no tan fuertes. Para eso usamos un gráfico de tipo heatmap, donde vamos a poner estos tres valores a analizar y al ejecutarlo podemos encontrar este resultado, donde vemos que el color azul es el que representa el mayor nivel de correlación y el rojo lo contrario. Como siempre pasa en estos casos, la correlación mayor está en el cruce de la variable consigo misma, es decir, Recency Score con Recency Score me da un azul. ¿Por qué? Porque se trata de la misma variable, obviamente hay una correlación de 1 a 1. Lo mismo con los otros dos casos. Pero vamos a mirar, por ejemplo, un color celeste que aquí me destaca el valor, me dice que es 0,39, aquí en la escala lo vemos, me daría una buena correlación. Y en este caso, ¿qué son o cuáles son las dos variables que me dan esta buena correlación? La frecuencia de compra
y el monto de la compra, lo cual es lógico, porque si compré muchas veces, seguramente el monto de compra va a ser alto. Entonces hay una buena correlación. En cambio, entre la recency y frequency hay una mala correlación, muy pobre, menos 0,57. Ven aquí el valor y ven aquí también que el color me dice, de alguna manera me representa que hay una correlación no tan buena. Y en el caso de recency con monetary hay una correlación un poquito mejor que la anterior, pero que tampoco es una correlación fuerte. En realidad aquí una correlación interesante, no vamos a ver fuerte, es justamente esto que dijimos recién, entre la frecuencia de compra y la cantidad total de la compra. Así como vimos antes, ¿se acuerdan en los gráficos hacia atrás cuántos clientes teníamos de bajo, cuántos de medio y cuántos de alto? Ahora quiero saber cuántos hay, pero por la segunda segmentación RFM y no por aquella primera clasificación. Por ende, vamos a hacer de RFM Custom Segments un count, value count, o sea, contar cuántos hay en cada caso. Y luego vamos a hacer ni más ni menos que un gráfico de barra donde voy a poner justamente la variedad de segmentos y cuántos clientes hay de cada uno de los segmentos. El resto son cuestiones que tienen que ver básicamente con los colores y los títulos del gráfico, así que ejecutamos este gráfico y podemos ver que nos da claramente cuántos clientes hay potenciales, cuántos clientes hay en riesgo, cuántos de no puedo perder, cuántos de perdido y cuántos de, ¿sí? Esto por ahí con las etiquetas podríamos jugar para que aparezcan justamente el bit más cerca del leal potencial y que tuviese un sentido similar a la categorización en números, ¿no? Pero bueno, no importa, aquí lo importante es que aparezca de mayor a menor independientemente del lugar simbólico o categórico que tenga cada una de estas clasificaciones. Y por último, ver en cada uno de estos segmentos cuántos hay o cuántos son los valores de actualidad, frecuencia y valor monetario. O sea, estas tres variables que vimos trabajando, ¿se acuerdan que hoy lo vimos con el gráfico de Boxplot solamente para los VIP? Ahora lo vamos a ver para cada una de las 5 subclasificaciones, por lo tanto vamos a agrupar, como bien tenemos aquí, los segmentos en estas tres características, recency, frequency y monetario. Y hacemos justamente un min, recuerden que min es el promedio. Si yo genero este conjunto de datos, veo que el resultado es este que está aquí, donde cliente riesgo tiene 2,3 de promedio de recency, 1,01 de frequency y 1,64 de monetario. Y lo mismo para las otras 4 características restantes. Así que ahora lo que vamos a hacer es volcar esto en un gráfico que va a ser ni más ni menos que un gráfico de barra, en donde vamos a poner estas tres características para lo que es el recency, para que es el frequency y para que es el monetary para cada uno de los 5 segmentos que mencionamos anteriormente. Así que ejecutamos este gráfico y vemos que tenemos entonces el cliente en riesgo, cuánto tiene de cada una de las tres características, ¿sí? Monetary, frequency y recency. El leal potencial tiene mucho de recency. Sí, la compra, digamos, reciente. Acuérdense que reciente es cuánto es la última, o sea, el menor tiempo de la última compra. Luego la frecuencia y luego el valor total de la compra, ¿sí? Fíjense que el VIP, los tres valores son muy altos, obviamente porque me describe un buen cliente, con lo cual compra mucho, no hace tanto que hizo la última compra y compra de manera muy frecuente. Bien, hasta aquí toda esta primera parte donde todos estos gráficos que acabamos de ver, ahora el desafío va a ser en la segunda parte de esta clase poder verlos en un dashboard. Así que hasta aquí esta primera parte, vamos ahora entonces con la segunda parte.